Ya recorrida la sabana de montaña y alcanzados unos 1700 metros de altitud, surge la selva nublada. Esta se caracteriza por la constante nubosidad y neblina que se introduce en la espesa vegetación, produciendo fuerte humedad y lenta evaporación, lo cual contribuye al incremento de caudal de los riachuelos que vienen descendiendo a lo largo de estas depresiones de montaña. A partir de este lugar, una densa selva exige prepararse para recorrerla durante un duro y largo trayecto, donde la gran cantidad de arbustos ya han logrado recuperar para la naturaleza lo que fue antiguamente un pequeño sendero que llega al río Caurimare. Al remover las abundantes hojarascas que sirven de refugio a algunas serpientes, estas se ponen alerta ante los intrusos, como es el caso de esta tigra mariposa. Esta serpiente es muy ágil e inquieta y tiene la gran capacidad de trepar hábilmente la vegetación. Es típica de la cordillera de la costa y prefiere estos húmedos bosques. Sus principales depredadores son las aves de rapiña y la serpiente ratonera, especie no venenosa que se alimenta también de estas y otras serpientes venenosas. También abundan las serpientes corredoras, serpiente no venenosa de 1,5 metros de largo que se alimenta principalmente de ratones y lagartijas, lo cual contribuye de manera importante a evitar la sobrepoblación de roedores. Al bajar el empinado bosque, una reanimadora y vigorosa selva reanima el andar por un ambiente realmente exuberante, la cual es atravesada por el río Caurimare. Este río es de gran importancia por ser una fuente constante de agua todo el año, siendo visitado en época de sequía por gran cantidad de animales, y tiene su nacimiento en el subpáramo cerca de la fila maestra a unos 2.600 metros de altura. El río atraviesa una hermosa zona selvática, donde el porte alto de algunos árboles condicionan esta frondosa selva llena de vida vegetal. Son frecuentes los árboles guayabo de hierro, el matapalo, el almendro, la Santa María y el copey, entre otros, así como gran cantidad de palmeras, donde la gigantesca palma bendita sobresale erguida entre los árboles que forman esta selva nublada. También la palma caña molinilla es muy abundante a lo largo de estas pronunciadas vertientes, acompañadas por frescos helechos arbóreos caracasana y amplios espacios cubiertos por helechales del tipo occidentales. La humedad del lugar genera las condiciones adecuadas para la formación de gran variedad de musgos, que recubren de forma muy llamativa los troncos de los árboles y los arbustos. Orquídeas de variadas formas y colores complementan la belleza de estos sombreados y nublados bosques.
destacándose por su colorido y belleza nuestra flor nacional, flor de mayo Acaenia mossari. Su hermosura siempre fue muy apreciada, lo que originó en el pasado una recolección despiadada hasta casi llegar a su exterminio en estas montañas. Las flores de granate proporcionan una verdadera delicia para las numerosas especies de colibrís que circundan este bosque, como este minúsculo tucucito. Estas aves pueden aletear hasta unas 90 veces por segundo y son las únicas que pueden volar hacia atrás y mantener su cuerpo estático en el aire, lo que les facilita la extracción del néctar de las flores valiéndose de su pronunciado pico. Existe gran variedad de especies de estas hermosas joyas volantes, como el ojivioleta grande con un vistoso y reluciente plumaje, sobre todo cuando le pega el sol. Pero sin lugar a dudas el más hermoso y veloz de todos es el cola de hoja Underwood, de colores muy vistosos y garganta iridiscente que asombra a todo el que tiene la fortuna de observarlo de frente. En el Guaraíra repano existen aproximadamente otras 30 especies de estos hermosos colibríes. Como contraparte al pequeño tamaño de estos tucucitos, encontramos aves de mayor porte, como el gavilán avado, un gran depredador de insectos, reptiles y pequeños mamíferos. Esta dieta es compartida con el gavilán BB1, aunque este último incluye aves inclusive hasta de su propio tamaño, las cuales desgarra y engulle posteriormente. El conoto viene a ser otra interesante ave, que alcanza a medir unos 46 centímetros. Sus nidos los realizan entre tejidos de forma colgante que alcanzan hasta más de 1 metro de largo. Por estas selvas nubladas, el tucán pico de frasco se manifiesta saliendo de su nido en busca de alimento. Estas aves poseen un pronunciado pico de unos 7 centímetros y su tamaño es de unos 35. Se alimenta de gran variedad de frutos, prefiriendo los del quiripití, palmeras y cafetales, los cuales engulle enteros, por lo cual se atraganta frecuentemente y en algunos casos muere por esta razón. Cuando se encuentra en esta situación, empieza una serie de movimientos con los cuales, si corre con suerte, termina de engullirlos o vomitarlos. Esto último contribuye a diseminar las semillas de las plantas generadoras de estos frutos. Durante la etapa de crianza, ingiere constantemente gran cantidad de frutos y semillas, para posteriormente en el nido ir alimentando a su pichón. Entre los moluscos que viven en estas húmedas zonas selváticas se encuentra el caracol conocido como guácara. Este es uno de los caracoles más grandes de América. Puede alcanzar una altura entre 7 y 10 centímetros, formando unas 5 o 6 espirales.